México hay ciencia, hay poca porque somos pocos, pero hay ciencia de muy buena calidad. El conocimiento es el producto del futuro. Aquí estamos con el doctor Arturo Menchaca Rocha, gracias que nos acompaña. Él es coordinador del área del Consejo Consultivo de Ciencias y miembro del Comité de Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas. Dije ahora sí bien, ¿verdad? Todo bien. ¿Cómo estás, doctor? Encantado. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Ahí vamos. Sí. Me dan ganas de inevitablemente preguntarle al científico, ¿cómo ve un científico estos cambios que está teniendo México, que en algunas cosas sí creo que están siendo pues muy tangibles, ¿no? En forma y fondo, ¿no? Sí, bueno, desde la ciencia, ¿no? También, digamos, se ven cambios, porque al final de cuentas nosotros nos hemos quejado mucho de la manera en que se gestionaba con CONACYT, ¿no? O sea, al final de cuentas era... Y por una razón o por otra estaba muy burocratizado, había mucha evaluación y nosotros los académicos como que estábamos invirtiendo demasiado tiempo en eso, ¿no? Como para hacer ciencia. Más que en hacer ciencia, en investigar. Sí, y la expectativa ahora es que esto va a disminuir, ¿no? Y que bueno, sí, tiene que haber rigor en el análisis y en la evaluación, pero también, digamos, lo que se nos ha dicho es que va a haber, digamos, las evaluaciones van a ser un poco más de largo plazo, las convocatorias van a ser más amplias, de tal manera que no tengamos que estar llenando formas a cada rato. Imagínate, doctor, que tú tengas que firmar ahí y llenar unas 6 páginas para que... Pues todo lo hacemos, ¿eh? O sea, al final de cuentas es Sí, bueno, todo el mundo. Hasta me parece que 6 páginas fueron pocas, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si 6 páginas, pero al final de cuentas uno lo hace en una plataforma, ¿no? Sí, claro. No es un texto corrido, digamos, sino que hay que llenar muchos capítulos sobre el propósito y la utilidad y cosas así, ¿no? Sí. Yo creo que está bien, pero al final de cuentas una mejora en esas plataformas va a ser muy bienvenida, ¿no? Habrá que ver, ¿no? También. Sí. Porque, digamos, en ese proceso nos hemos dado cuenta que el proceso que había, pues sí era bueno, pero pues bueno, ahora hay una propuesta y habrá que revisarla y aplicarla, ¿no? Sí, yo creo que hay, digamos, apenas acaba de empezar esto, ¿no? Entonces, al final de cuentas, uno tiene que pues pagar por ver, ¿no? Y en esas estamos, ¿no? O en este caso, votar por ver, ¿no? Pues sí. Votar por ver. Doctor, digamos, en estas oportunidades que tiene uno de conversar con gente como tú, uno se pone a pensar si cuando eras niño, que lo fuiste, inevitablemente, te dio por ser científico desde que eras niño. Me imagino que gente que hoy nos puede estar viendo, jóvenes, que dicen, bueno, es que a mí no se me da lo de la ciencia, pero ¿qué tal si al rato acabo como científico? O a mí sí se me da, no sé, ¿no? Todo lo que uno piensa cuando eres chico. ¿Qué fue lo que supones que te metió en el mundo de la ciencia? Sí, cuando yo era niño, que fue hace bastante tiempo, sí, digamos, no existía realmente un estereotipo así de científico, ¿no? Realmente, casi, digamos, la tele era muy reciente, porque... la tele llegó a México como el año 51, por ahí, sí, ¿no? Por ahí, sí. Bueno, sí, con el famoso informe, ¿te acuerdas? Que era Miguel Alemán, ¿no? Y entonces, digamos, cuando estás en digamos, las decisiones que tienes tú en mente, ¿no? Las tomas cuando tienes 6 años, ¿no? Digamos, en medio de los 50, que fue cuando yo tuve 6 años, al final de cuentas, pues los programas eran Howdy Doody y cosas así en la tele. No había realmente un prototipo del científico, ¿no? Entonces realmente, o sea, a mí me metió en este asunto un profesor en la secundaria, ¿no? Fíjate. Nos mandaba a pensar a la casa y nos dejó un trabajo y yo me puse a pensar en esta cosa. En mi casa había muchos libros, pero a mi padre le gustaba más bien la historia, temas sociales, pero la parte de la física y esto como que no.
Entonces, pues y llegué ahí con mi ensayo, ¿no? Que era una locura, pero de todas maneras lo leyó con mucho cuidado el Qué maestro y me bien. dijo, ¿sabes? Yo creo que tú podrías estudiar física, incluso me dijo, ¿no? Y por aquellas fechas se presentó en México una exposición muy espectacular en Chapultepec que se llamaba Átomos para la Paz. Y instalaron frente allá en la zona donde ahora está el Museo de Antropología, Sí. un reactor nuclear. Y ahí conocí yo a los primeros físicos. ¿Y qué edad te habrás tenido? Sí, pues 15 no máximo. sé, no, estaba yo chico, ya no me acuerdo, 12, pero claro. sí, 12, Bueno, si estabas 13, en secundaria, claro, sí, 12, 13. Yo creo que yo entré a la prepa a los 15, así que fue, no sé, como los 12 años por ahí. Sí. Y yo quedé muy impresionado. La verdad, era muy apantallante. Y pues apenas pasé por ahí. Dijiste, de aquí soy. Que de aquí soy, ¿no? Y había gente muy famosa, digamos, que yo en el medio en el que me movía, pues no sabía los nombres, ¿no? Pero en ese grupo estaba Greg Fernández y había gente que después pues fueron maestros y todo, ¿no? Así que fue muy impresionante. Y de ahí soy una persona de ideas fijas, ¿no? Como que ya dije, yo voy a estudiar física y todo el mundo que me preguntaba, yo fui a estudiar física y yo lo planeé para eso y acabé siendo físico. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, y bueno, ¿tienes pase automático para entrar a la UNAM? No había examen de admisión. Sí. No había examen de admisión. Yo soy la primera generación que hizo un examen de admisión, bastante chafa, por cierto, ¿no? Pero, pues así entré yo a la UNAM, ¿no? De hecho, yo estuve inscrito en el Poli, déjame decir, porque vivíamos aquí en la Nueva Santa María. Sí, no, pues aquí casi caminando. Y yo entré a Físico-Matemáticas. ¿Pero aquí o en Zacatenco? No, en Zacatenco, sí. Sí, pero mal que bien, eso estaba mucho más cerca que Ciudad Universitaria, ¿no? Ah, claro que sí, fíjate que sí. Fíjate que sí. Y estuve inscrito acá en... ¿Nunca lograste estudiar en el Poli? ¿Nomás inscrito? Estuve inscrito y asistí a algunas clases, pero no te vayas a reír. No. El Poli en esas épocas, me imagino que sigue siendo ahora, ¿no? Era muy enfocado en su vocacional, ¿no? La vocacional preparaba técnicos. Y en la UNAM, la prepa tenía un estilo pues más, digamos, universal. Entonces te daban historia y montones de cosas que son parte de tu cultura, pero que no necesariamente son parte de tu carrera al final, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando el nivel de matemáticas que había en la vocacional y que probablemente sigue habiendo, era mucho más elevado, digamos, era más elevado que el de la prepa. Sí. Entonces, para mí fue bastante duro el primer semestre. El primer semestre en el Poli. Fíjate que lo que yo alcanzo a apreciar, que luego tengo oportunidad de platicar con el director del Politécnico, hay una preocupación ahora muy en las vocacionales, además de esto, de no bajar la guardia en eso, meterse un poco al área social. Entonces, pues, supongo que ahí hay una variante, pero digamos es de conversación, no sé qué estén viviendo los estudiantes. ¿Y dejaste el Poli? Sí, estaba yo me inscribí en el Poli en la UNAM. ¿Sí? Oye, espérame, ¿estás loco? Fuera un poco loco, sí. ¿De Zacatenco pero diario? Y lo que pasa es que la carrera era nueva, déjame decirte. O sea, en la UNAM ya existía desde hace un tiempo, ¿sí? Pero como que yo estaba explorando a ver qué hacía, ¿no? Y pues sí, de alguna manera sí sonaba un poco loco estar en las dos. Pero al final sí abandoné el Poli, sí. Y ya me dediqué de lleno a la Oye, y llegabas a esos, me imagino, siendo uno joven, a esos campus extraordinarios como el de Zacatenco y el de CEU, ¿no? Que era... Sí, pues Zacatenco estaba nuevecito. Claro, los edificios eran todos nuevos, ¿no? Y Ciudad Universitaria pues ya tenía más tiempo. Pero ese campus de CEU es... Sí. Era bonito, pero... ¿Y estabas en ciencias? En ciencias, sí. Con esa preciosa vista hacia a las islas, ¿no? Exactamente, sí, estos salones que eran como... Cada salón era como un pequeño auditorio, ¿no? Sí, que era como estadio, el tipo estadio creo que les llaman, ¿no? Exactamente, sí. Oye, doctor, y digamos, viene ese desarrollo en donde estás ya en el hombre de ideas fijas, como me dijiste, te quedas en física, estás ahí en física, terminas la carrera, empiezas, ¿cómo vas sabiendo en el desarrollo de la carrera cuál es el área a la que te vas a dedicar, siendo la física una disciplina tan amplia, ¿no?
Bueno, cuando decidí muy temprano ser físico, ¿sí? Al final yo solo me fui haciendo la idea de qué quería hacer como física, ¿no? ¿Cuál el área de la física? Y la verdad es que influyó mucho porque a quienes conocí fueron a físicos nucleares en esta cuestión. Claro, en la Sí, en entonces Reforma. la verdad es que yo siempre dije que quería ser físico, pero no solo físico, no es físico nuclear, eso es lo que acabé siendo, ¿no? Sí. Y eso fue un poco la intención, ¿no? Entonces llevé clases ya cuando De pude alguien. escoger, porque las obligatorias pues llevas a muy buenos maestros, ¿no? Pero ya cuando empezabas a seleccionar, pues empecé a escoger materias que tenían Oye, que ver con y ese eran tema. mucho más hombres que mujeres. Sí, bueno, física sí, yo creo que ese es un problema ¿Que todavía? que todavía Mira. la Facultad de Ciencias no tenía tanto ese problema porque compartíamos con los biólogos la facultad, ¿no? Químicos. Y había muchos, había las biólogas que, digamos, en ese todas las veíamos guapísimas. Las guapas y las Sí, biólogas, lo recuerdo. Sí. las biólogas equilibraban esta Sí. cuestión. En Sí. la planilla, la plantilla, como Y quien yo dice. diría que sigue siendo, ¿eh? Porque en física todavía Hay un es notoriamente. complicado, pero nosotros estamos bastante mejor que ingeniería, ¿no? O sea, No, en ingeniería ingeniería nosotros éramos vecinos de ingeniería, Sí, ¿no? claro, así lo Y cuando alguna de las chicas de la facultad se equivocaba o entraba para curiosear adentro, uno oía la chifladera desde la facultad de ciencias. Sí, qué cosa, ¿no? Así que hoy es totalmente inaceptable, ¿no? Ya los ingenieros Por son más fortuna. civilizados. Y además también hay cada vez más ingenieras. Yo tengo una hija ingeniera, sí. Fíjate, aquí en el canal el número de ingenieras es muy alto. Y hay muchas ingenieras del Poli. ¿No? Habrá de otras universidades, pero básicamente del Poli. Sí. Pero en general, todo el rumbo acá de ingenieros, ingenieras, Sí. la plantilla de mujeres cada vez se incrementa más, ¿no? En el Poli. Oye, ¿y ¿te acuerdas de qué hiciste tu tesis? Claro que sí, ¿no? Sí, yo estuve trabajando en lo que era el Centro Nuclear de México para hacer una tesis ahí. El de Cuernavaca. Está en Salazar, en Claro. Camino a Toluca, ahí Camino en a Toluca, medio sí. camino, sí. Toda la fijación, porque ahí había un reactor y un acelerador Sí, de sí, sí. partículas y todo. Sin embargo, era una época en que se estaba haciendo un desarrollo experimental, yo quería ser experimental, que se hizo lento y entonces a mí me aceptaron en la universidad a la que fui a estudiar en Inglaterra, ¿sí? En Oxford. En Oxford, sí. Y necesitaba yo recibirme. Y yo tenía mi gran amigo, un investigador ahora del INAHO, que se llama Luis Carrasco, ¿sí? Y que estaba en la UNAM en ese tiempo. Él hizo una tesis en astronomía y su profesor era muy amigo nuestro. Y entonces pues, yo le pedí que si podía escribir una tesis pues, teórica con él. Sí, un poco pensando en el siguiente paso. Bueno, porque lo que pasa es que yo ya no podía esperar porque tenía que estar doctorado una cierta fecha antes de irme, perdón, tener la licenciatura antes de irme. Entonces hice una tesis, no te vas a reír, pero en 3 meses hice mi tesis y ya me fui. Oye, en esta parte que uno siempre piensa cómo reaccionan las familias, qué dicen las familias, de repente pues ya estabas en la UNAM y bueno, pues la UNAM, en fin, pero luego irse al extranjero, no hubo ahí, digo, seguramente No, contento. mi casa, a mí, digamos, mis padres me apoyaban vergonzosamente, o sea, al punto que nos cambiamos de casa, o sea, al final de cuentas... Para que fueras a la universidad. Ya cuando ya decidí por la UNAM, pues nos fuimos a vivir al sur de la ciudad, ¿no? O sea, no es que hubiera mucho recursos. No, pero es el hecho. Pero nos fuimos a vivir a un departamento Oye, cerca. pero es el hecho, fuimos, es el sí. hecho, ¿no? Sí. Y de que se pueda conservar la cohesión familiar, ¿no? Sí, no, en ese sentido, digamos, el irme fuera, para mi padre fue como esta cuestión hasta de orgullo. De mucho orgullo. Oye, ¿no? ¿cómo te fue en Oxford? Bien, es un ambiente, yo soy un mexicano muy mexicano, la verdad, ¿no? Entonces, Oxford es para alguien que no había salido, porque yo había ido en un viaje a Estados Unidos, pero casi nada más así, sí, claro, de ida y vuelta. Con compañeros de clase, pero Inglaterra, que es un lugar lleno de tradiciones y mucha formalidad, ¿no?
Con clima fue, distinto. yo me sentí, bueno, por sobre todo la parte humana, ¿no? Fue fascinante, pero a la vez un poco difícil, ¿no? Porque uno tiene, pues, no sé, yo como mexicano, muy mexicano, yo no era una persona reservada, que es todo lo que los ingleses son reservados. Yo soy todo lo contrario. Ahora ya soy más civilizado, pero así fue, ¿no? Sí. Entonces, fue una gran aventura, ¿no? ¿Cuántos años fueron? Bueno, yo tenía que regresar a México porque tenía este trabajo en el ININ, que solo me dieron 3 años de licencia para irme. De tal manera que yo me doctoré faltando 2 meses para cumplir 3 años, ¿sí? Hijo, ibas hecho la bala. Porque si no me quedaba sin chamba, ¿no? Pero lo que estaba pasando es que hiciste esto que hacen ahora, maestría, doctorado, ¿junto? Todo junto. Sí, en Inglaterra había, el primer año llevabas cursos y era muy intenso. Todos fueron muy intensos, pero ese fue muy intenso. Y al final, el primer año decidía la universidad si tú seguías al doctorado o te quedabas con la maestría, ¿no? Y entonces, pues al primer año, digamos, tú sin te echaste duda, la velocidad. me eché velocidad y pasé al doctorado. Entonces hice mi doctorado, pero nunca obtuve el grado de maestría. Sí. O sea, no me dieron un como diploma. Quien dice. Sí, no me dieron un diploma. A ver, déjame preguntarte, doctor, la parte que compete a esto que uno siempre dice, bueno, están los estudiantes mexicanos en áreas como física con un buen nivel de preparación, cuando tienes comparativos estando en Oxford, indistintamente ingleses y muchos otros estudiantes del mundo que por ahí caen, ¿son de buen nivel? Yo creo que sí. O sea, al final, yo creo que si uno le pregunta al CONACYT, ¿no? Sí, claro. La gente, tal vez el CONACYT escogía muy bien a la gente o la gente se selecciona sola, ¿no? Pero es muy cierto eso. Lo que es cierto es que todos mis compañeros y luego alumnos que a mí me ha tocado, pues con esta ciencia es un poco rara aquí en México, entonces yo, digamos, me ha tocado estar mucho fuera de México. Yo encontré que todos los mexicanos, a mí siempre me da mucho orgullo porque eran muy buenos los académicos mexicanos en general. Y esa combinación entre gente, workahólicos todos y además el ingenio, ¿no? Siempre eran muy exitosos, yo creo. Oye, regresas y ¿qué pasa? Bueno, a mi regreso ¿No te quisieron contratar para que te quedaras? En Oxford no. No, digamos, yo ni siquiera lo busqué, pero realmente yo viví en Oxford un poco complicado. Oxford me tocó una época, muy, muy buena época, mientras estaba yo llevando, sí. Pero al final entró Margaret Thatcher. Ah, claro. Y Margaret Thatcher, para empezar, no quería Oxford porque la habían rechazado de él. Cierto. Y ella claramente no, es una pena porque fue una gran señora, ¿no? Bueno, pero al final de cuentas, pues, ella no quería mucho a los oxfordianos, ¿no? Sí, claro. Y la verdad es que venga el rencor. Su política no fue muy de apoyo a la ciencia, esa es la verdad, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ya cuando yo me vine había pocas oportunidades. Yo regresé a México, al ININ, estuve 3 meses y resulta que mi gran profesor, que era el maestro, el ingeniero Massari, le llamábamos, ¿no? Marcos Massari, pues había una situación sindical muy difícil y renunciamos, todos los que nos habíamos ido a doctorar, renunciamos. Y entonces, pues yo tuve la suerte de que la UNAM me hiciera una oferta. ¿Qué pasó con el instituto, por cierto? Pues el instituto ahí está, yo creo que ha mejorado muchísimo, ¿no? Bueno. Pero en esa época fue una época difícil, por ponerlo así, ¿no? A ver, y eso de regresar a la UNAM bajo otras condiciones, de maestro, investigador y hacer ciencia. Sí, bueno, yo siento que fue para mí la UNAM es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? O sea, al final yo creo que la UNAM es una gran institución, ¿no? Sí. Aquí yo veo ahora, mientras estaba yo ahí sentadito, el orgullo politécnico me parece fascinante, ¿no? Sí, es un muy bonito. Y veo que todos nosotros tenemos la camiseta muy puesta, ¿no? Sí. Yo tengo la de mi lado porque yo me eduqué en ese lado del mundo. Aquí es la guinda, acá y blanca, y allá es la... Y por supuesto que conozco, digamos, mis colegas del Poli y del Cinvestav
Sinvestab, me parecen todos sensacionales. Sí, el Sinvestab es qué hallazgo tan importante, ¿no? Entonces, pero en todo caso, de aquel lado es una gran institución, ¿no? Sí. Y a mí me ha formado ¿Y a qué te empezaste a dedicar, básicamente? A profundizar todo esto que tenía que ver con las cuestiones nucleares. La física nuclear experimental en México estaba poco desarrollada, a pesar de que se había invertido mucho, porque el Centro Nuclear de México fue una gran inversión. Yo te decía hace rato el de Cuernavaca, el Instituto de Investigaciones Nucleares, ¿no? Instituto... Está el Instituto de Ciencias Físicas de Cuernavaca. Que está en Cuernavaca, sí. Está en la UNAM. Ese es un buen instituto, pero ese es, digamos, el Instituto de Física de Morelos, ¿no? Sí. Sí, existe un Instituto de Ciencias Nucleares que es vecino nuestro, que es también una gran institución. Tal vez la diferencia entre el Instituto de Física, que es donde yo trabajo, con estos otros institutos, especialmente con el de nucleares o astronomía, lo que sea, es que es un instituto para hacer física sin apellido. Está bien. Entonces, es un poco a la antigua, si tú quieres, pero yo tengo colegas en muchas áreas de la física, de tal manera que uno puede ser un poco interdisciplinario al interior del mismo instituto dentro de la física, ¿no? Porque hay gente que hace estado sólido y óptica y física de muchas cosas, entonces es muy interesante trabajar en el instituto de física. ¿Y ahorita qué estás haciendo? Bueno, ¿qué sigues haciendo? Perdón, más que qué estás haciendo, parece que... No, ¿qué sigues haciendo? Bueno, yo ahora he trabajado, digamos, mucha parte de mi vida fue trabajar en experimentos en el extranjero, porque acá no había las máquinas para hacer eso, ¿no? Y entonces yo con el grupo, mis estudiantes, que después fueron investigadores, desarrollamos habilidades para hacer nuestros propios detectores de partículas y llevarlos a los experimentos. Era como nuestra aportación. Sí. Para ir a laboratorios extranjeros a hacer eso. ¿Sobre todo a dónde? Y bueno, al principio lo que me quedaba más cerca era Texas y Texas y A&M íbamos. Bueno, yo fui a Berkeley, yo pasé, a lo largo de esta historia, cuando pasé por México, me fui a Berkeley y estuve en Berkeley. Y cuando preguntaste si alguien me había ofrecido chamba, ahí sí que me ofrecieron. ¿No hubo tentación de que te quedaras, doctor? Yo soy muy nacionalista, no sé cómo doctor, ponerlo, pero es hoy en día creo que es una palabra de 4 letras, ¿no? Pero en aquellos tiempos yo me sentía y siempre me he sentido muy mexicano y me parecía que México pues me había pagado todo y yo tenía que regresar, ¿no? Entonces, además, de alguna otra manera dirían aquellos eres producto de la cultura del esfuerzo de instituciones públicas, ¿no? No, por supuesto, ¿no? Pero ahí se ejercía con verdadero entusiasmo, ¿no? Sí. Y bueno, entonces esta cuestión desarrollamos instrumentos, ¿no? Hicimos que ya había una tradición, porque el maestro Massari y otros en el instituto habían iniciado esa escuela. Y estos instrumentos resultó que hicieron a mi grupo interesante para grandes colaboraciones internacionales. Y entonces hay 2 colaboraciones internacionales en las que yo trabajo. Una de ellas está en el Centro de Investigaciones Nucleares, en el CERN, ¿sí? En Ginebra, es el laboratorio, bueno, el acelerador más grande del mundo. Uno de los 4 grandes experimentos que hay ahí. Nosotros con mi grupo colaboramos en ese experimento. ¿Sí? De hecho, a mí me involucró alguien de Sinvestab. En aquel proyecto allá de Ginebra. El proyecto de Ginebra, un chico bastante joven, bueno, más joven que yo, ahora ya no está tan joven, Gerardo Herrera, él me invitó a participar en eso. Y después, en mis andanzas de esta cuestión, yo hice contacto con un gran señor, un premio Nobel, que estaba armando un instrumento para poner en la Estación Espacial Internacional. No, hombre, pues y como nosotros somos buenos para hacer instrumentos de medida, pues hicimos un instrumento, bueno, ayudamos a hacer un instrumento que hoy, desde 2011, está en la Estación Espacial Internacional. Déjame hacerte una pregunta que créeme que no es tan obvia, pero de repente es como pregunta que lo que busca es, yo diría, la importancia de las tomas de conciencia de las cosas, ¿no? En un país como este. ¿Por qué es importante la ciencia? Para un país como México, al que tanto queremos, tendremos diferencias, nos enojamos en el tráfico, en el tránsito y nos enojamos con los políticos y con cosas,
pero es nuestra casa, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante la ciencia? Pues la ciencia es, vamos a ponerlo así, los países, ¿sí? Aunque esa cuestión está siempre ahí, ¿no? Pero los países compiten unos con otros, ¿sí? Económicamente. Y esa competencia es una competencia muy voraz, Sí. ¿no? Sí, sí. O sea, casi todo lo que nos rodea aquí, ¿sí? Es tecnología, ¿sí? Y muy poco de esto es tecnología mexicana, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, en ese terreno, ¿sí? En el terreno de la ciencia y de la tecnología, es donde nosotros debemos competir, ¿sí? Y si no, es de vida o muerte, ¿sí? Es de vida o muerte. O sea, nosotros tenemos una gran cultura y estamos orgullosos de nuestra cultura y está muy bien, ¿no? Pero al final de cuentas, si nuestra gente no aprende matemáticas en la escuela y no al final de cuentas no se produce buena tecnología y buena ciencia en México, México no va a salir de donde está. Esa es la verdad. Sí. Doctor, ha sido un gusto poder conversar contigo. La Javier, verdad, sé que vienes desde muy lejos. 2 veces lo agradezco. No, bueno, te agradezco muchísimo Muchas la gracias. invitación. ¿Te puedo pedir una fotografía de despedida, doctor? Sí, por favor. Ahí para nuestro archivo Muy histórico. bien. Sí, y muchas gracias que viniste. Será mi segunda. ¿Será? Sí, lo sé. Hace como 1 año y medio. Sí, algo así. Me acuerdo muy bien. Gracias que viniste, doctor, de nuevo. No, muchísimas gracias. Muy agradecido y felicidades. Gracias, muchas gracias. Pásela bien. Ok. Gracias. Doctor.